Bienvenidos y bienvenidas, estimadas y estimados directores y directoras regionales de educación, jefes y jefas de asesoría pedagógica, supervisores y supervisores de centros educativos, asesores y asesoras regionales de cada especialidad, directoras y directoras de centros educativos de preescolar, primer y segundo ciclos de la educación general básica y la educación diversificada en todas sus modalidades. Personal docente de centros educativos de educación preescolar, primero y segundo ciclos de la educación general básica y la educación diversificada en todas sus modalidades. La Dirección de Desarrollo Curricular, en coordinación con el Viceministerio Académico y el Instituto de Desarrollo Profesional, le damos la más calurosa bienvenida. Nos sentimos muy complacidos de brindarles información relevante sobre la operacionalización de la evaluación de los aprendizajes del segundo periodo del curso lectivo 2020. Mi nombre es Julio César Leiva Méndez, asesor nacional del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, y seré su moderador el día de hoy. Hemos preparado con mucho cariño este webinar denominado Lineamientos técnicos y administrativos para operacionalizar el proceso evaluativo en el segundo periodo del curso lectivo 2020. El mismo estará dividido en bloques en los que se desarrollarán diferentes temáticas relacionadas con la evaluación de los aprendizajes, proceso evaluativo en el segundo periodo del curso lectivo 2020, aspectos fundamentales para la recopilación de evidencias de las guías de trabajo autónomo, conocidas como GTA, instrumento de evaluación sumativa, promoción en el segundo periodo en el curso lectivo 2020, estrategia de promoción, informe descriptivo de logro y recursos de apoyo para la recopilación de información. El día de hoy nos acompañan las siguientes personas: señora María Alexandra Ulate Espinosa, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular; señora Rocío Torres Arias, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, y su equipo de asesores y asesoras de evaluación: Ivania Mora Guillén, Joclyn Barrantes Benavides, Rebeca Montoya Arias, Lilian Badilla Calderón, Javier Solís Arias y su servidor. También nos acompaña la señora Graciela Ladwood Walker, intérprete de lenguaje de señas. Para dar inicio a este webinar, le vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora María Alexandra Ulate Espinosa, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Muy buenos días, doña María Alexandra. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, compañeros y compañeras de todo el país. Un caluroso saludo a la distancia, por supuesto que cargado de agradecimiento por el trabajo realizado en este curso lectivo 2020, un proceso educativo a distancia que representa para todos un escenario inédito. Gracias, de verdad, gracias a los directores regionales, asesores, supervisores, directores, docentes, familias y estudiantes, porque todos hemos sacado lo mejor, hemos potencializado cada uno lo mejor y en lo que mejor sabe, de lo que mejor sabe hacer. Hoy vamos a presentar, como Julio lo dice, los lineamientos técnicos y administrativos para desarrollar el proceso de evaluación del segundo periodo. Es indispensable recordar entonces, compañeros, que esto es un proceso que debe estar de la mano del proceso de mediación pedagógica, que tiene, por supuesto, en este periodo a distancia como herramienta didáctica la guía de trabajo autónomo. Lo que hagamos en el proceso de mediación es la línea, la carretera, la vía que nos va a llevar a poder plantear de la manera más correcta el proceso de evaluación que hoy vamos a conocer. La guía de trabajo autónomo como herramienta básica del proceso educativo a distancia, recordemos que debe cumplir con la función específica de desarrollar en el estudiante aprendizajes y habilidades. Esta guía, como todos conocemos y hemos venido trabajando desde el mes de marzo, no es simplemente la unión de trabajos con un encabezado y un cierre, sino que es una herramienta que pretende desarrollar la habilidad de aprender a aprender. O sea, que el estudiante se planifique, se autorregule y se evalúe en el proceso y vaya cada vez aumentando su autoeficacia percibida y su necesidad y curiosidad y deseo de aprender.
Las guías de trabajo autónomo, por lo tanto, no pueden ser nunca un proceso largo, tedioso y cansado para el estudiante. Deben ser unidades de trabajo donde el docente, con su experiencia, en esa experiencia de mediación pedagógica, que es una intencionalidad que el docente toma ante su grupo en este proceso educativo a distancia, divide ese aprendizaje base, si es necesario, en guías de trabajo autónomo para lograr el proceso que desea que sus estudiantes desarrollen. Son procesos cortos, accesibles, pequeños, que le ayudan al estudiante paso a paso a ir pasando de una cognición básica a una cognición más compleja y que al final le permiten en su memoria de trabajo ir guardando esos conocimientos hasta convertirla en una memoria a largo plazo y un aprendizaje significativo. Todo esto de las guías de trabajo autónomo lo hemos repasado en varias ocasiones con ustedes, compañeros y compañeras de todo el país. Y por lo tanto, les pedimos seguir poniéndolo en práctica para que el proceso de evaluación realmente tenga una razón de ser, que es que el estudiante sea acompañado en el proceso y que el estudiante pueda demostrar lo que ha aprendido en este proceso educativo a distancia. Es para nosotros la dirección de curricular muy importante acompañarle a usted y que ustedes se sientan que tienen con nosotros también a quién recurrir, con quién aclarar dudas y con quién poder compartir sus necesidades específicas. Es lógico que en este momento de cambio tengamos incertidumbre, tengamos preocupación, pero les pido disponerse cuando escuchan este webinario a entender este proceso a profundidad, a repasarlo las veces que sean necesarias, a consultar, si así es, en sus direcciones regionales, con los asesores de evaluación que ya han sido capacitados, a los asesores específicos del DAP, para que no tengan duda del proceso y podamos desarrollar un segundo periodo del ciclo lectivo 2020 de la mejor manera. Todo esto con una principal importancia, que es que nuestros estudiantes, centro del proceso educativo y sujetos transformadores de la sociedad, realmente tengan una educación de la mejor manera posible. Termino diciéndoles que el camino está trazado para que los estudiantes avancen de acuerdo a sus contextos, de acuerdo a sus realidades y con un docente muy conocedor de esto. La consigna es que nadie se quede atrás rezagado. No obstante, para que esto ocurra, todas las personas estudiantes deben estar atentas y cumplir con las diferentes responsabilidades que se relacionan con su quehacer educativo. Asimismo, esperamos que las familias puedan estar vigilantes, siempre con la disposición de apoyar a esas personas estudiantes que hoy requieren ser motivadas y encauzadas hacia el cumplimiento de sus labores escolares. Si realmente trabajamos como un equipo, nosotros, todos los que nos dedicamos a la educación, los docentes, las familias y los estudiantes, podremos terminar este ciclo lectivo que es, sin lugar a dudas, un gran reto, pero que vamos a enfrentar de la mejor manera. Nos disponemos entonces a escuchar al Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, liderado por doña Rocío Torres Arias, para que ellos nos cuenten cómo va a ser todo este proceso de evaluación del segundo periodo. Muy buenos días y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doña María Alexandra, por sus palabras y agradecemos de igual modo todo el apoyo que nos ha brindado durante este proceso. A continuación, me complace invitar a la señora Rocío Torres Arias, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, quien nos brindará a todos y todas un espacio de reflexión. Muy buenos días, doña Rocío. Buenos días, Julio. Es para mí un placer tener la oportunidad en este momento de dirigirme a cada uno y una de ustedes con motivo de compartir un acuerdo del Consejo Superior de Educación que está relacionado con el proceso de evaluación de los aprendizajes en este segundo periodo del curso lectivo 2020. Para nadie es un secreto que el año 2020 nos ha traído una serie de sorpresas que han implicado una serie de cambios en nuestro accionar cotidiano, en nuestra dinámica familiar, social, de salud y principalmente en nuestro quehacer cotidiano como docentes. Hemos tenido que ajustar nuestras costumbres a la particularidad de este momento
Iniciando nomás el curso lectivo, tuvimos que cambiar las aulas, los pupitres, las pizarras, por medios de comunicación que nos permitieran mantener contacto con los estudiantes en la distancia. Es por eso que los docentes han tenido que ajustar también sus prácticas desde la forma como planeaban, la forma como presentaban los trabajos a los estudiantes y apegarse a la herramienta que el Ministerio de Educación ha adaptado para este fin, como son las guías de trabajo autónomo. Como sabemos, la evaluación es parte inherente de todo este proceso de la dinámica diaria y planificación del quehacer cotidiano del docente. Por eso es que no queda exenta de estos cambios y ajustes que debemos realizar en este momento. Es por eso que queremos aprovechar este momento para enfatizar con ustedes algunas reflexiones en torno al quehacer de la evaluación en la dinámica de construcción de conocimiento por parte del estudiante. Hoy más que nunca debemos ser flexibles. Hoy más que nunca requeremos repensar cuál es la función de la evaluación para sacar el mejor provecho en toda esta situación. La evaluación debemos de entenderla más allá de la recopilación de un número. Si nosotros entendemos la evaluación como recopilación de numérica, vamos a condicionar nuestra práctica pedagógica hacia esa meta, recopilar un número. Y en este momento queremos hacer un énfasis de que es necesario que tengamos una visión más amplia de la evaluación y lo que ella nos puede aportar a nosotros en el logro de los mejores aprendizajes en el estudiante. Debemos ampliar el foco y darle una perspectiva más personalizada, más de acompañamiento al estudiante que en este momento, en sus contextos y escenarios, está tratando de hacer frente a su proceso de la mejor manera posible, muchas veces acompañado por sus padres de familia y otros en forma individual. Si nosotros pensamos en la evaluación al servicio del aprendizaje, la estaríamos visualizando como una herramienta que nos permite recopilar información para analizarla y tomar decisiones de acompañamiento, formulación de nuevas acciones que le permitan al estudiante aprender lo que debe aprender. El llamado en esta oportunidad es que debemos de flexibilizar aquellos lineamientos técnicos que por años hemos venido estableciendo de la manera tan rígida como se nos plantean, como nos formula el mismo reglamento de evaluación de los aprendizajes. En esta oportunidad y bajo estas circunstancias, la tarea del Ministerio de Educación Pública es garantizar la continuidad del proceso, pero ante todo mantener el vínculo con los estudiantes. Y ese vínculo queremos que trascienda el aspecto cognitivo. Por supuesto que lo cognitivo es muy importante en este momento, pero es más importante para nosotros como educadores y educadoras poder comunicarnos con el estudiante para saber cuáles son sus dificultades, no solo en su aprendizaje, sino en la cotidianidad. ¿Cuáles son los intereses que en este momento le mueven y sus preocupaciones en su entorno familiar? En la medida que nosotros mantengamos ese vínculo afectivo con el estudiante, lograremos que él comprenda que el acto educativo trasciende la simple entrega y ejecución de los ejercicios que en una guía de trabajo autónomo el docente está enviando. La planificación de guías de trabajo autónomo de parte del educador debe ser una tarea que le permita reflexionar más en torno a la calidad del aprendizaje que va a transmitir por medio de ellas, más que en la cantidad de ese aprendizaje. En este momento no podemos correr, la situación no nos lo permite. Los contextos y realidades de los centros educativos y de los estudiantes en las diferentes comunidades, direcciones regionales, son ustedes las que la conocen. Y es a partir de ahí donde ustedes deben de tomar decisiones en torno a cómo ajusto estas tareas para que sean realizables por parte del estudiante
en aquellos casos principalmente en que no cuentan con el apoyo de la familia. Y a partir de la información que de ella yo pueda derivar, tomar decisiones en torno al acompañamiento que le puedo brindar al estudiante. No debemos olvidar que la evaluación al servicio del aprendizaje permite al docente ajustar las acciones que realice a las realidades que tiene. Ese propósito es importante que lo tengamos claro porque en esa medida nosotros estaremos brindando a los estudiantes el acompañamiento que se requiere con el propósito de cumplir con nuestra tarea y que el estudiante también cumpla con la tarea. Realimentar los procesos de aprendizaje es la misión fundamental de la evaluación formativa. Cuando hablamos de evaluación formativa, hablamos de sentar responsabilidades en cada uno de los actores del proceso. Nunca podemos entender la evaluación formativa como un sinónimo de se exime de no hacer nada. Al contrario, mediante una buena práctica de la evaluación formativa, lo que se pretende es sentar las responsabilidades claras para cada una de las instancias participantes en el proceso. De esta forma, el estudiante deberá entender que no porque se dijo que en este año iba a haber una evaluación formativa, probablemente todos van a pasar y el estudiante está entendiendo que para poder pasar no tiene que hacer nada. Eso no es cierto. El estudiante es un alumno regular de un centro educativo y como tal está matriculado. Y a partir de ser estudiante matriculado en un centro educativo tiene una serie de responsabilidades que cumplir. Y su primera responsabilidad es comprometerse con su proceso de aprendizaje, el que el profesor está llevando a cabo por medio del envío de las tareas por medio de la GTA. Por parte del padre de familia, que ha significado un pilar fundamental en todo este proceso que lleva a cabo el Ministerio de Educación Pública, queremos decirle que su tarea es de acompañamiento a sus hijos. No queremos que se sientan agobiados porque tienen que estar acompañando a su hijo en su tarea de aprender y además con toda la carga que le implica la situación familiar. Les agradecemos de antemano el apoyo que pueda brindar a su hijo en términos de hacer el recordatorio y su obligatoriedad de cumplir con una tarea, desarrollarla y tenerla para el momento en que el docente le haya indicado que debe presentarla. Y para el docente y la docente, en este momento, la tarea es considerar esos aprendizajes base que ya se le seleccionaron, se le facilitaron, precisamente para que haga de esa tarea de enseñar una tarea dinámica que cumpla con su propósito. ¿Dinámica en qué sentido? En que presente retos para el estudiante, pero que sean retos realizables, retos que lo motiven a cumplir la primera meta y seguir avanzando con las siguientes. Hemos escuchado de guías de trabajo autónomo que están cargadas de páginas y de ejercicios y en realidad no es esa la manera como nosotros lograremos motivar al estudiante a cumplir con sus tareas y que logre aprender eso que para el Ministerio de Educación en este momento se definió como base para el curso lectivo 2020. Sabíamos al inicio del curso lectivo que iniciábamos con un programa de estudios que por historia hemos estado acostumbrados a completar. En este momento, dadas las circunstancias, sabemos que es imposible cumplir con todo lo que ese programa demanda. Por eso fue que se hizo una selección de aprendizajes esperados base. ¿Por qué? Porque la tarea del educador debe ser garantizar que sus estudiantes adquirieron esos aprendizajes base como la plataforma inicial sobre la cual el curso lectivo 2021 va a anclar los aprendizajes que se concatenan con ellos. Debemos visualizar el curso lectivo 2020 en su primer periodo como la etapa de experiencia y de aprendizaje para echar a andar todo lo que en este momento nos están pidiendo que hagamos en el curso lectivo, en el segundo periodo de este curso lectivo. No podemos considerar jamás
que el curso lectivo 2020 es un tiempo perdido. El curso lectivo 2020 fue un tiempo para aprender en una situación diferente, acostumbrarnos a nuevos escenarios, pero ante todo, ese aprender con un compromiso muy serio por parte del estudiante y de los educadores de garantizar que eso básico va a quedar en las memorias y en las estructuras cognitivas de los estudiantes para que continúe con éxito el curso lectivo 2021. Ese sería nuestro compromiso. Ese no dudo que es la intención que tuvo el Consejo Superior de Educación al aprobar esta propuesta evaluativa para este curso lectivo. Y por ello les recuerdo, en este momento no nos interesa correr, nos interesa conocer la realidad del estudiante para acompañarlo en su proceso y poder garantizar nosotros como educadores que la tarea que nos encomendaron a principio de año la cumplimos. Y es poder tener la satisfacción de garantizar que los estudiantes aprendieron lo que tenían que aprender y lo aprendieron bien. Muchísimas gracias y los dejo con cada uno de los compañeros que tiene a cargo la presentación de este importante acuerdo del Consejo Superior de Educación. Muchas gracias, doña Rocío, por sus palabras y la reflexión realizada de cómo se concibe la evaluación de los aprendizajes en este contexto educativo a distancia. Continuando con lo programado, damos inicio a la primera parte relacionada con la contextualización con lo aprobado por el Consejo Superior de Educación relacionado con el proceso evaluativo del segundo periodo, a cargo de la compañera Lilian Badilla Calderón. Adelante, doña Lilian. Bueno, compañeros, como muy bien lo indicaba el compañero Julio, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. A continuación, al proceso evaluativo del segundo periodo del curso lectivo 2020. Como muy bien lo explicaba doña Rocío Torres, la persona docente a cargo de la asignatura o figura afín, a la luz de lo que estableció el acuerdo del Consejo Superior de Educación, entregará al finalizar el segundo periodo del curso lectivo 2020 a la población estudiantil un informe descriptivo de logro de los aprendizajes esperados base, resultados de aprendizaje y otros según corresponda, estos priorizados por el Ministerio de Educación Pública. Este informe descriptivo de logro recoge evidencias obtenidas en el nivel de desempeño y establece un equivalente numérico para cada una de estas evidencias. Por lo tanto, la sumatoria de las evidencias obtenidas en las guías de trabajo autónomo de aquí en adelante mencionadas como GTA y el instrumento de medición sumativa proporcionan un nivel de logro y un valor numérico que se promedia para la calificación final de la persona estudiante en el informe descriptivo de logro. Asimismo, para aquellas subáreas y demás correspondientes a la educación técnica, la sumatoria de estas evidencias se obtendrán por medio de las guías de trabajo autónomo, el portafolio de evidencias y el instrumento de medición sumativa, los cuales proporcionan un valor numérico que se promedia para la calificación final de la persona estudiante en el informe descriptivo de logro. Para aquellas personas estudiantes que no logren el 60% mínimo, se aplicará una estrategia de promoción cuya realización le permitirá la promoción final. De esta manera, entonces en su pantalla ustedes pueden observar 3 recuadros que el primero indica lo que corresponde al grupo de asignaturas 1. Ese grupo de asignaturas está conformado por asignaturas, módulos o periodos
¿Cuáles? De matemática, español, estudios sociales, ciencias, biología, química, física y lengua extranjera. Asimismo, tenemos un grupo 2, el cual está conformado por las asignaturas, áreas, subáreas, talleres, módulos, periodos y cursos no comprendidos en el grupo anterior. Y tenemos un tercer grupo que indica que son aquellas asignaturas, subáreas, talleres exploratorios, tecnologías, módulos, periodos y cursos, todos estos de educación técnica. A manera de resumen, entonces observamos que este proceso evaluativo del segundo semestre para el grupo de asignaturas 1 que acabamos de mencionar y que usted puede observar en el primer recuadro al lado derecho de su pantalla, recopilarán evidencias a partir de la ejecución de las GTA que ya mencionamos, las cuales tienen un 55% de la calificación del estudiantado. Y asimismo, tenemos otra nueva figura a la luz del acuerdo del Consejo Superior de Educación que se llama el instrumento de medición sumativa. Para este instrumento se le ha asignado un 45% del total de la calificación del estudiantado. Entonces, nótese que para las asignaturas del grupo 2 tendremos cuáles fuentes de recopilación de evidencias para estos equivalentes numéricos, las guías de trabajo autónomo y el instrumento de medición sumativa. Para las asignaturas del grupo 2 en este segundo periodo del curso lectivo 2020, se recopilarán evidencias a partir de la ejecución de las guías de trabajo autónomo. Entonces, las GTA les corresponde un 100% de calificación para el estudiantado de las asignaturas del grupo 2. Este espacio de GTA en el marco de las asignaturas del grupo 2 se instruye que tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto, pero este proyecto en todo momento debe ser desarrollado y planificado en el marco de las guías de trabajo autónomo. Este proyecto a su vez puede ser de manera independiente por asignatura o bien puede ser correlacionado entre algunas asignaturas de ese mismo grupo 2, esto sí, por supuesto, con total coordinación entre los docentes según contexto y según escenarios en los que nos encontramos trabajando. Para el grupo de asignaturas 3, se nos indica que se van a recopilar evidencias a partir de la ejecución de cuáles figuras. Tenemos la GTA, el portafolio de evidencias y también el instrumento de medición sumativa. Recordemos, este grupo 3 corresponde al área técnica. Por lo tanto, estas figuras de GTA que se le ha asignado un 50%, el portafolio de evidencias un 20%, que este responde a la naturaleza de estas subáreas, talleres, tecnologías y demás desde el área de educación técnica. Y el instrumento de medición sumativa se le ha asignado un 30% de la calificación total del estudiantado. Una vez que contamos con la información ya recopilada de cada una de estas evidencias que hemos mencionado, elaboraremos un informe descriptivo de logro. Este informe descriptivo de logro va a promediar el equivalente numérico de cada una de las evidencias que he mencionado. En este sentido, podemos indicar que para el grupo de asignaturas 1 se promediará ese equivalente numérico de cuáles evidencias, guías de trabajo autónomo y el instrumento de medición sumativa.
En las asignaturas del grupo 2 estaremos hablando de lo que corresponde al equivalente numérico de las guías de trabajo autónomo. Y en el grupo 3, este equivalente numérico corresponderá a GTA, portafolio de evidencias, instrumento de medición sumativa. Es importante resaltar en este espacio que lo que corresponde al porcentaje de la GTA no se debe mencionar en función de cantidad de GTA entregadas y cantidad de GTA devueltas por el estudiantado. Por ejemplo, el porcentaje de GTA para el grupo de asignaturas 1, que le corresponde un 55%, no va a estar en razón de que si la persona docente asignó 20 guías de trabajo autónomo y la persona estudiante entregó 10, entonces ya se le asignará un 50% de ese 55%. Eso no es así. ¿Por qué razón? Porque el porcentaje de la GTA lo que evidencia son los niveles de desempeño demostrados por parte del estudiantado en cada uno de los indicadores del aprendizaje esperado y por ende aprendizajes esperados base ejecutados a partir de la GTA. Una vez que tenemos claridad en este registro de información y contamos con las evidencias, se hace ese promedio numérico, y obtendremos lo que corresponde a la calificación final, el nivel de desempeño de los aprendizajes esperados base, un nivel de logro final por asignatura y una condición final para la persona estudiante en el curso lectivo 2020. También tenemos el proceso evaluativo en los niveles, asignaturas, módulos o periodos únicamente con carácter formativo. ¿Qué significa? Que para estos niveles, asignaturas y figuras afín no se visualiza lo que corresponde al carácter sumativo de la evaluación. En este sentido, ¿de cuáles hablamos? Mencionaremos lo que corresponde al nivel de educación preescolar, que continúa con una evaluación de carácter formativo. El primer año, que continúa con una evaluación de carácter formativo. De igual manera estaríamos hablando de informática educativa, orientación en el tercer ciclo de la educación general básica y educación diversificada, como también mencionamos afectividad y sexualidad en la educación diversificada. Estas asignaturas o niveles, a su vez, recopilan evidencias a partir de la ejecución de las GTA que se están desarrollando en el proceso educativo a distancia para este segundo periodo del curso lectivo 2020. Cuando se cuenta ya con la recopilación de esas evidencias, vamos a elaborar el informe descriptivo de logro, que este informe descriptivo de logro para estos niveles, asignaturas y figuras afines que estoy mencionando específicamente en esta diapositiva, se evidenciará un nivel de desempeño de los aprendizajes esperados base que correspondan, como también se evidenciará la condición del estudiantado para estas asignaturas o bien niveles en el curso lectivo 2020. Muchas gracias, Rebeca, por la contextualización de lo aprobado por el Consejo Superior de Educación. Siguiendo el orden de esta actividad, vamos a escuchar los aspectos fundamentales para la recopilación de la información de las evidencias de las guías de trabajo autónomo, GTA, a cargo del compañero Javier Solís Arias. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, don Julio, y reciban un cordial saludo los miembros de la comunidad educativa que nos escuchan. Cuando nosotros vamos a hablar de los aspectos fundamentales para la recopilación de evidencias
a través de las GTA, las guías de trabajo autónomo, tenemos que tener en consideración que estas GTA tienen su planificación basada en lo que son las guías de aprendizaje base. Otro punto relevante en este aspecto es que la persona docente debe tener en consideración que a mayor cantidad de evidencias, entre mayor sea la cantidad de insumos que tenga para fundamentar la toma de decisiones y la emisión de juicios de valor, mejor orientación se le puede dar al proceso que se va a llevar a cabo con la persona estudiante. En este sentido, para la planificación y desarrollo de las GTA, tengo que considerar diferentes situaciones dentro de las características que tienen ellas. Entre estas características es que las GTA van a responder directamente al constructo que fundamenta la asignatura, a la naturaleza y propósito de la asignatura y al enfoque curricular de cada una de esas asignaturas o figuras afines. Reviste vital importancia que en el ámbito institucional el director, con el personal a su cargo, coordine acciones para asegurarse de que la mayor cantidad de estudiantes presenten a su vez la mayor cantidad de evidencias posibles a través de las GTA. Esas GTA devueltas, revisadas, se van a convertir en el insumo fundamental para la toma de decisiones. Y en caso de que existan estudiantes que por uno u otro motivo no las estén presentando, en el ámbito institucional deberíamos visualizar, reunirnos, analizar las circunstancias por qué los estudiantes no están presentando esas GTA. ¿Será que no entendieron el vocabulario que se les expuso en la GTA y por no entender ese vocabulario no las pueden estar resolviendo? ¿Será que esas GTA no son consecuentes con el nivel maduracional e inferencial de la persona estudiante y por ese motivo no está entendiendo el trabajo que debe llevar a cabo y no las está entregando? ¿Será que los estudiantes no tienen en sus hogares los apoyos para realizar el trabajo? Ejemplo, un niño que es el mayor en su casa y papá o mamá no saben leer ni escribir y aunque cuentan con la GTA, no pueden orientar a su hijo en el trabajo que puede llevar a cabo. Esos son aspectos que nosotros debemos analizar para asegurarnos el retorno de la mayor cantidad de guías posibles. También debemos considerar si son situaciones asociadas a contextos particulares de la persona estudiante, como lo pueden ser situaciones económicas, sociales o situaciones de conectividad, y en la medida de lo posible solucionar estas situaciones, recordando que en estos momentos se debe fortalecer el vínculo que tiene la institución con con la persona estudiante, tratando de darle el mayor apoyo posible, que la institución se convierta en un aliado de la persona estudiante para sobrellevar todo este proceso en el que nos vemos involucrados producto de la pandemia. ¿Qué tenemos? Esas GTA van a tener, para cumplir con su propósito, varias características que debe considerar la persona docente a la hora de implementarlas y que cumplan con su cometido. Debemos tener en consideración la proporcionalidad en el tiempo. ¿Será esa guía que yo le asigné al estudiante realizable en el tiempo que tiene el estudiante disponible para hacerlas? ¿O serán desproporcionadas en ese tiempo, de tal manera que le va a invertir una gran cantidad de horas realizarlas? ¿Cuál será la relación entre las diversas GTA que le estamos enviando a la persona estudiante? En ese sentido, recordemos que las circulares nos instruyen a la coordinación de acciones en el ámbito institucional para el envío y recepción de las guías de trabajo autónomo. Otra pregunta que nos debemos hacer cuando las estamos elaborando es, ¿estarán esas GTA
adecuadas al nivel maduracional e inferencial que tienen los estudiantes y al constructo de la asignatura. Serán pertinentes y coherentes con las temáticas que se deben desarrollar, con los aprendizajes base que nosotros debemos llevar a cabo, y la gradualidad que deben tener y proporcionalidad que deben tener en relación con la cantidad de lecciones que se están dando, que se recibe el estudiante durante la semana, eventualmente en una presencialidad. Ejemplo, teníamos 10 lecciones en español, teníamos 4 lecciones en ciencias. Habrá proporcionalidad en los trabajos que debe llevar a cabo el estudiante en ese sentido desde las GTA. Son aspectos que nosotros debemos considerar a la hora de desarrollarlas. Una vez que ya yo he planificado las GTA, he coordinado las acciones para enviarlas a la persona estudiante y ya las tengo de vuelta, ¿qué es lo que hace la persona docente? Proceder a la revisión de esas GTA y llevar a cabo la valoración de esos desempeños. Esa valoración de desempeños será un insumo fundamental para la reorientación de los procesos que vamos a llevar a cabo. De tal manera que si nosotros a la hora de registrar esa información nos damos cuenta que la mayoría de estudiantes o los, están en unos niveles iniciales, el docente visualizará esa realidad para fundamentar la realimentación, la reorientación de los procesos. Una vez llevado ese proceso, procedo al registro de la información, al análisis de esa información que me permiten a mí fundamentar de nuevo esa toma de decisiones y realimentación de procesos. Esta recopilación de información que llevo será básica, fundamental, para cuando elaboramos el instrumento de evaluación, que se convierte en una fuente de evidencias más para reorientar en el proceso educativo. ¿Qué es lo que hago luego? Procedo a lo que es la valoración final de las GTA y a partir de todos los insumos que he recopilado, procedo a elaborar el informe descriptivo de logro. Todas esas GTA, lo reiteramos, se convierten en insumo fundamental para la toma de decisiones. De ahí que a mayor cantidad de evidencias, mejor orientación y mejor fundamentación de la toma de decisiones, considerando en todo momento que debe prevalecer el bienestar superior de la persona estudiante. Muchas gracias, Javier, por retomar aspectos fundamentales relacionados con las guías de trabajo autónomo. A continuación, la compañera Joaquín Barrantes Benavides nos explicará todo lo relacionado con el instrumento de medición sumativa. Adelante, Joaquín. Gracias, Julio. Me corresponde brindar las orientaciones que corresponden al instrumento de medición sumativa. Se define como instrumento de medición sumativa al recurso seleccionado para recopilar información acerca de la adquisición y logro de los aprendizajes esperados base por parte de la persona estudiante. Y tiene básicamente 3 propósitos que son los siguientes. El primero, definir el nivel de logro alcanzado por la persona estudiante con respecto a los aprendizajes esperados base. El segundo propósito es proporcionar el equivalente numérico correspondiente para que, en conjunto con lo establecido o determinado en las guías de trabajo autónomo, se defina la calificación final del estudiantado. Y hay un tercer propósito que aquí no lo visualizamos, pero voy a mencionarlo, que es aportar evidencias que permitan fundamentar de mejor manera la emisión de juicios de valor por parte de la persona docente y, en consecuencia, la toma de decisiones que permita un acompañamiento más cercano a la realidad de la persona estudiante durante el curso lectivo 2021.
El instrumento de medición sumativa está conformado por los siguientes elementos que podemos observar acá. La estrategia evaluativa y su respectivo instrumento para su valoración, que puede ser una rúbrica analítica o una escala de desempeño. Más adelante detallaré sobre estos dos elementos. Los lineamientos para el instrumento de medición sumativa, es decir, tanto para la estrategia evaluativa como para sus respectivos instrumentos, son los siguientes. Primero, que tenemos en esta diapositiva, la persona docente selecciona los aprendizajes esperados bases u otros, según corresponda, de acuerdo con la naturaleza, propósito y enfoque de cada asignatura o figura afín. Hago énfasis en este punto que no se miden en este instrumento todos los aprendizajes desarrollados en las guías de trabajo autónomo, sino que se elabora con base en la selección que haga la persona docente entre ellos. Por otra parte, se deben considerar los escenarios, el contexto, las características que vemos acá de la persona estudiante y su entorno inmediato, es decir, sus familias, al planificar este instrumento de medición sumativa. Es importante reflexionar en este punto que estas consideraciones o análisis no surgen al momento de diseñar el instrumento o que surjan en su implementación, ya que la persona docente o el centro educativo en su conjunto han vivenciado en el proceso educativo a distancia estas reflexiones, tal cual ahora el compañero Javier hizo menciones, y aquí pues retomo alguna de ellas y agrego algunas otras, como por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma para hacer el envío de las guías de trabajo autónomo o las posibilidades de su devolución por parte del estudiantado? También podríamos preguntarnos cuáles son sus áreas de mayor fortaleza, o bien si este estudiantado requiere reforzamiento o un mayor acompañamiento en la medida de lo posible. También la persona docente puede reflexionar si la persona estudiante requiere apoyos educativos de mayor profundización y especificidad. Es decir, ya para el momento de la aplicación del instrumento de medición sumativa, la persona docente tiene conocimiento pleno de la situación del estudiantado y lo que aquí hacemos en este momento es proceder a dar continuidad a estos ajustes. En otras palabras, no son acciones o reflexiones que se hacen únicamente en el momento en que aplicamos el instrumento de medición sumativa, sino que son reflexiones que se han gestado desde el mismo proceso de educación a distancia, desde el mismo momento en que planificamos esa guía de trabajo autónomo, desde el momento en que tomamos decisiones para enviarlas o en su devolución. Por lo tanto, estos tres últimos puntos que vimos en la diapositiva corresponden a esas reflexiones que se hacen no solamente al momento de la implementación del instrumento de medición sumativa, sino desde el mismo proceso educativo a distancia. En esta parte les presento los lineamientos, ahora sí, para la elaboración propiamente de la estrategia evaluativa. Recordando, el instrumento de medición sumativa se conforma de dos partes, la estrategia evaluativa y su instrumento propiamente para su valoración. Aquí voy a explicar lineamientos propios de la estrategia evaluativa. Como se indica aquí al principio, plantear una única estrategia evaluativa, misma que puede contener una o varias técnicas con sus respectivas actividades. Enfatizo aquí que las técnicas o actividades que desarrolla el estudiantado no son ajenas de su conocimiento, ya que durante el proceso de desarrollo de las guías de trabajo autónomo ya las han desarrollado, facilitando la comprensión de lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Por otro lado, también debe de considerarse que debe de seleccionarse el tipo de estrategia evaluativa de acuerdo con la naturaleza, propósito y enfoque de cada asignatura o figura afín. Durante el tiempo que la persona estudiante se le asigne la resolución de la estrategia evaluativa, no se le debe asignar
la realización de guías de trabajo autónomo. Es importante indicar además que se debe de describir de una manera comprensible para el estudiantado los procedimientos, las instrucciones que debe llevar a cabo para que no se genere confusión o duda al momento de resolverlos. El vocabulario utilizado no debe ser diferente al empleado en el desarrollo de las guías de trabajo autónomo. Es decir, el estudiantado debe estar familiarizado con el mismo. Estos elementos que acabo de mencionar o estos lineamientos propiamente no están tampoco disociados de ese proceso educativo a distancia. En el mismo proceso en que planificamos y desarrollamos las guías, ya tenemos muchas de estas consideraciones. Vean que las retomamos nuevamente acá en el instrumento, aquí las consideramos en la estrategia evaluativa. En cuanto a la coordinación de la fecha, hora y lugar de entrega y recepción de la estrategia evaluativa, lo determina la persona docente o bien por decisión administrativa. Asimismo, debe asegurarse la comunicación oportuna a la persona estudiante y los encargados legales en el caso del estudiantado menor de edad. Así igualmente comunicación directa con el estudiante mayor de edad. Aunado a lo anterior, el tiempo con que disponga la persona estudiante para la resolución de la estrategia evaluativa lo determina la persona docente, considerando el contexto y el escenario. Por último, la estrategia evaluativa tiene su respectivo instrumento de medición para su valoración. En esta parte les presento algunas técnicas y actividades para la estrategia evaluativa. Enfatizo que son sugerencias, ya que la persona docente, conocedora de su asignatura o figura afín, toma la determinación de cuál puede ser la técnica o técnicas, actividad o actividades que puede recurrir. Se sugieren, entre otras, conferencia con apoyo visual, ensayo, esquema, debates, resolución de situaciones problema, producciones, prácticas de aplicación, estudio de casos o también tareas lingüísticas de producción en el caso de lenguas extranjeras. Les insisto acá, estas son sugerencias ya que el docente tiene apropiación curricular y conocimiento de cuál puede ser la técnica o la estrategia que mejor se ajuste a lo que va a desarrollar en la estrategia evaluativa. En cuanto al instrumento para la medición de la estrategia evaluativa, se presentan, como les indiqué al inicio, dos tipos: la rúbrica analítica y la escala de desempeño. Como podemos apreciar, la rúbrica analítica está conformada por los indicadores correspondientes a los aprendizajes esperados base u otros según las asignaturas y figuras afines, con sus respectivos criterios y niveles que van del inicial, intermedio y avanzado, ya conocidos por ustedes. Contiene además una columna referida a no responde, como podemos observar acá, en caso que el estudiante no desarrolle la actividad y por consiguiente la persona docente no tenga información para la valoración de ese indicador. Por otra parte, tenemos la escala de desempeño. Este es el instrumento que, al igual que la rúbrica analítica, contiene los indicadores que responden a los aprendizajes esperados bases u otros, según corresponda. También contiene sus respectivos criterios, pero se diferencia ya que los puntos por determinar lo establece la persona docente y a partir de ahí se elaboran los criterios para su valoración, de manera que no todos los criterios tienen el mismo peso o valor dentro de esa escala. En este formato, por ejemplo, para el primer indicador identificado como 1.1, se le consignó la puntuación de 2 puntos y en correspondencia se tienen 2 criterios, como podemos apreciar acá. En el segundo indicador, identificado como 2.1, se consigna la puntuación de 3 puntos, por lo que se describen 3 criterios para valorar este indicador. Y en el indicador 3.1 se consigna la puntuación de 1, lo que implica la elaboración de un criterio. Elegir
entre una escala de desempeño o una rúbrica analítica es una acción reflexiva que compete a la persona docente, conocedora del enfoque, propósito y apropiación curricular. Con esto finalizo, compañeros y compañeras, la parte correspondiente al instrumento de medición sumativa. Gracias. Muchas gracias, Joclyn, por todo lo abordado con el instrumento de medición sumativa. Siguiendo con lo planificado, vamos a escuchar a la compañera Ivania Mora, quien tendrá a cargo la temática relacionada con la promoción del curso lectivo 2020. Buenos días, Ivania. Gracias, Julio. Un gusto saludarlos, compañeras y compañeros. A continuación, les voy a explicar los lineamientos técnicos para la promoción del segundo periodo del curso lectivo 2020. En ese sentido, se tiene definido que toda aquella persona estudiante que no logre la nota mínima de 60% en el informe descriptivo del logro para el primero, el segundo y el tercer ciclo de la educación general básica y educación diversificada en todas sus asignaturas, promueve la asignatura o figura fin. En este caso puede ser el curso, el taller, la subárea, entre otros. Entonces, compañeros, repasemos que para este segundo periodo del curso lectivo 2020, la nota mínima de promoción es de 60. ¿Qué sucede cuando las personas estudiantes no obtienen ese 60%? Bueno, en este sentido, el Consejo Superior de Educación determinó que la persona docente a cargo de esa asignatura, subárea, módulo, taller, periodo, curso, tecnología, entre otras, debe aplicar una estrategia de promoción, cuya realización le permitirá la promoción final. Recapitulando, los grupos de asignaturas, talleres, módulos, periodos, cursos y tecnologías, por supuesto que estamos efectuando lo que corresponde a las de carácter únicamente formativo, se encuentran en el siguiente diagrama. Como podemos observar, compañeros y compañeras, en el grupo 1, que corresponde a las asignaturas, módulos o periodos de matemáticas, español, estudios sociales, ciencias, biología, química, física y lengua extranjera, la nota mínima, como se comentó, es de un 60%. ¿Y cómo se nutre ese 60%? Bueno, compañeras y compañeros, con el desarrollo de las guías de trabajo autónomo, aunado al instrumento de medición sumativa que nos explicó anteriormente la compañera Joclyn. En el segundo grupo tenemos asignaturas, áreas, subáreas, talleres, módulos y periodos que no fueron comprendidos en el grupo 1 del área académica. Estas asignaturas también aprueban con una nota mínima de 60 y algunos ejemplos de estos módulos o talleres y asignaturas son educación para el hogar, educación musical, artes plásticas, artes industriales, entre otras. El 60%, compañeros y compañeras, se nutre con el desarrollo de las guías de trabajo autónomo. En el tercer grupo tenemos las subáreas, talleres exploratorios y tecnologías de la educación técnica. Y al igual que los otros grupos, la nota mínima de aprobación es de un 60%. ¿Y de dónde se nutre, compañeras y compañeros, ese 60%? Del desarrollo de las GTA o guías de trabajo autónomo, el portafolio de evidencias y el instrumento de medición sumativa que nos explicó Joclyn. Muy importante recordar, compañeros, ¿qué sucede cuando el estudiantado no logra la nota mínima de 60? En este sentido, como se les explicó, se debe aplicar
una estrategia de promoción. ¿Y quiénes la realizan? Bueno, compañeras y compañeros, para este segundo periodo del curso lectivo 2020, tienen derecho de realizarla todas las personas estudiantes del primero, segundo y tercer ciclo de la educación general básica y educación diversificada en todas sus modalidades que no obtuvieran ese porcentaje mínimo de 60 en la asignatura, taller, módulo, periodo, curso, subárea o tecnología. ¿Qué quiere decir con esto, compañeras y compañeros? Que el estudiantado, tanto de primaria como secundaria, en todas las asignaturas o figuras afín que no obtenga el 60%, debe y tiene el derecho de realizar una estrategia de promoción. Pueden ser en 2, en 3, en 4, en 5 asignaturas o figuras afines. A continuación vamos a socializar los propósitos principales que tiene la estrategia de promoción. Y en este sentido, tenemos como primer propósito que va a contribuir en la definición de la promoción final de la persona estudiante en razón de la asignatura o figura afín. Además, va a aportar evidencias para la toma de decisiones en razón del tipo de acompañamiento y apoyos que requiere la persona estudiante para su continuidad educativa en el siguiente curso lectivo, es decir, en lo que corresponde al año 2021. Ahora bien, compañeros, tal y como indicó la compañera Joclyn, les estamos ofreciendo una serie de sugerencias de técnicas y actividades para la estrategia de promoción. No obstante, compañeras y compañeros docentes, gracias a los acuerdos, ¿verdad? Y la comunicación que tenemos con los asesores específicos de asignatura, también podemos pedirle apoyo a ellos para que nos den algunas sugerencias, reconociendo cuál es el enfoque y características de cada una de nuestras asignaturas o figuras afines. En este sentido tenemos, por ejemplo, conferencia con apoyo visual, ensayo, esquema o debate, resolución de situaciones, problema o de ejercicios, producciones o exposiciones, prácticas de aplicación, estudio de casos, tareas lingüísticas de producción, específicamente en lo que corresponde a las lenguas extranjeras. Algunas sugerencias y consideraciones se detallan a continuación. La hora y el medio para la entrega y recepción de la estrategia de promoción lo determina la persona docente o bien se lleva a cabo por decisión administrativa. Lo más importante es una comunicación oportuna con la persona estudiante, en el caso de los mayores de edad también, y con el encargado legal, en el caso de los menores de edad. Por lo tanto, compañeros y compañeras, para la entrega al estudiantado, así como para la recepción de la estrategia de promoción, se pueden utilizar los medios sincrónicos o asincrónicos que hemos venido desarrollando a lo largo del proceso educativo a distancia. Todo esto en razón de los recursos con que cuenta nuestro estudiantado y de los escenarios que el centro educativo ha identificado para la atención de la población estudiantil. A continuación, desarrollaré algunos de los lineamientos técnicos para su construcción. En este sentido, compañeras y compañeras, es muy importante
tener presente que para elaborar la estrategia de promoción se va a elaborar con base en aquellos aprendizajes base u otros, según corresponda a la características de la asignatura, en las cuales el estudiantado ha demostrado niveles de logro iniciales o niveles de aún no logrado. Además, para determinar el tipo de estrategia, es muy importante que la persona docente conozca las características del estudiantado, así como las características de su grupo o grupos a cargo. También se deben reconocer, como se dijo anteriormente, cuáles son los niveles de logro iniciales o aún no logrados en los cuales se encuentra el estudiante en razón de sus desempeños. Muy importante y necesario reconocer cuáles han sido los apoyos educativos que a lo largo del proceso de educación a distancia se le han brindado a la persona estudiante, así como los escenarios identificados. La estrategia de promoción es una nada más, compañeros, es única la estrategia. No obstante, la misma va a estar conformada por una o varias actividades y técnicas. La resolución de esta estrategia es un acto individual por parte de la persona estudiante. Como todo instrumento de evaluación, compañeros y compañeras, es muy importante las instrucciones generales y específicas y la claridad con que se redactan los procedimientos que debe llevar a cabo el estudiante para el desarrollo de la estrategia. ¿Qué queremos decir con esto, compañeras y compañeros? Que cuando el estudiante lea la estrategia de promoción, comprenda con claridad cuáles son las acciones, los procedimientos que debe de llevar a cabo para el respectivo desarrollo. En este sentido, se pretende que la información que en ella se consigne no genere confusión ni ambigüedad al leerlos. Tal y como lo explicó la compañera Joclyn, para esta estrategia también se van a utilizar dos instrumentos, uno u otro, ¿verdad? No es que vamos a utilizar los dos a la vez. Se va a elaborar o una escala de desempeño o una rúbrica analítica. Por último, una vez que el estudiantado ha aplicado la estrategia y el personal docente la ha revisado, lo que corresponde es elaborar un segundo informe descriptivo de logro, en el cual se va a detallar la condición de promovida en esa asignatura, periodo, módulo, taller, área, curso u otra figura afín. Que nos quede claro, vamos a definir la condición de definido. Además, en ese segundo informe se debe detallar el acompañamiento y los apoyos para la recuperación pedagógica que necesita el estudiantado para un exitoso desarrollo del curso lectivo 2021. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivania, por toda la explicación detallada de la promoción del curso lectivo 2020 y todo lo relacionado con la estrategia de promoción. Ahora vamos a escuchar a la compañera Rebeca Montoya, quien nos va a explicar todo lo relacionado con el informe descriptivo de logro para el cierre del curso lectivo 2020. Adelante, Rebeca. Muchas gracias, Julio. A continuación, socializaremos los aspectos correspondientes a la elaboración del informe descriptivo de logro, para el cierre del curso lectivo 2020. Este informe descriptivo de logro, como bien ya conocemos, es el documento de comunicación oficial que entrega el centro educativo
al encargado legal o al estudiantado mayor de edad al finalizar el segundo semestre del curso lectivo 2020. Este informe descriptivo de logro podrán encontrar sus formatos que vamos a socializar a continuación desde la página de la Dirección de Desarrollo Curricular para así descargarlos, o bien al finalizar la presentación comunicaremos sobre la herramienta digital que se está trabajando para generarlo de manera automática. Pero ¿cuál información es la que incluye este informe descriptivo de logro? Tenemos, como bien conocemos, la información que corresponde a los datos administrativos, donde se evidencia lo correspondiente al centro educativo y a la persona estudiante. Asimismo, registramos los aprendizajes esperados base, estos que han sido desarrollados a partir de la ejecución de la GTA por parte del estudiantado. Por medio de esa ejecución de la GTA, obtenemos lo que corresponde los niveles de desempeño de estos aprendizajes esperados base, los cuales se van a evidenciar en este informe descriptivo de logro. Tenemos también el espacio correspondiente a las recomendaciones específicas, y este es un espacio primordial. ¿Por qué razón? Porque es el espacio donde la persona docente, tomadora de decisiones, conocedora de su contexto educativo y de los escenarios con los que está trabajando la población estudiantil, y sobre todo con total apropiación curricular, podrá registrar cuáles son esas recomendaciones pedagógicas para lograr acciones conjuntas entre la persona docente y la familia del estudiantado, procurando un andamiaje entre los aprendizajes del curso 2020 y el curso 2021. De esta manera, podremos evidenciar esos niveles de desempeño de los aprendizajes esperados que la persona estudiante ha logrado en este segundo periodo del curso 2020, pero además las recomendaciones, como dije anteriormente, que la persona docente emitirá para ese proceso de acompañamiento desde las familias en este proceso educativo 2020-2021. Asimismo, se puede evidenciar lo que corresponde a los equivalentes numéricos de cada una de las evidencias que comentamos al inicio de la presentación del día de hoy. Recordemos que para algunas asignaturas, esas evidencias, aquí a manera de recordatorio, hablamos de la GTA o del instrumento de medición sumativa. Y para las del área de educación técnica también corresponde la evidencia del portafolio de evidencias. Cada una de ellas con un equivalente numérico que al promediarlo se obtendrá la calificación final, misma que se registrará en este informe descriptivo de logro, y que a su vez esta calificación final proporcionará un nivel de logro de la asignatura. Entonces, podemos visualizar de manera general acá cuáles son los aspectos que conforman el informe descriptivo de logro. Podemos observar a manera de resumen que tenemos este informe descriptivo de logro, y haciendo un recordatorio de las asignaturas del grupo 1, este informe va a evidenciar lo que corresponde a la recopilación de información a partir de la ejecución de la GTA, del instrumento de medición sumativa, como también para las asignaturas del grupo 2, este informe va a evidenciar la información recopilada a partir de la GTA, y para las asignaturas del grupo 3, lo que corresponde a las evidencias a partir de la ejecución de GTA, portafolio de evidencias y el instrumento de medición sumativa. Una vez que se cuenta con esas evidencias y sus equivalentes numéricos, se promediará para registrarlo en este informe descriptivo de logro y poder obtener calificación final, nivel de desempeño,
o bien la condición que a su vez podría ser, que como muy bien explicó la compañera Ivania, el estudiantado que no logre la calificación mínima de 60% podrá realizar lo que corresponde a la estrategia de promoción. A continuación vamos a observar los formatos para cada uno de estos informes porque hablamos de un informe por persona estudiante, que a su vez está conformado por los apartados según las asignaturas que conforman su malla curricular. En este sentido tenemos la primera parte que corresponde a toda la información administrativa que, como muy bien indicamos anteriormente, hablamos de los datos del centro educativo o bien de la persona estudiante. Y tenemos la parte técnica que acá en este ejemplo específico estaríamos hablando de las asignaturas de los grupos 1, ¿verdad? Que registra evidencias. En este primer recuadro se va a registrar las evidencias a partir de la ejecución de las guías de trabajo autónomo. Por lo tanto, vemos una primera columna llamada aprendizajes esperados base, que ahí se registrarán en el caso de las asignaturas que trabajan con aprendizajes esperados base, o bien se registrará para las asignaturas que en este caso cuentan con 3 niveles de desempeño, se registra aprendizajes esperados base, sus niveles de desempeño. Esos niveles de desempeño a la luz, repito, de la ejecución de las guías de trabajo autónomo y que así la persona docente ha podido evidenciar a partir, teniendo claridad, que ese proceso de evidenciar cuál es este nivel de desempeño, hacemos énfasis a aquellos aspectos fundamentales que muy bien explicó mi compañero Javier al inicio de la presentación sobre la recopilación de información de la GTA. Luego que ya contamos con evidencia de cuál es ese nivel de desempeño que el estudiantado demuestra para este aprendizaje esperado base, está el espacio, como les decía, de recomendaciones específicas, que acá es primordial registrar esas acciones conjuntas que se van a realizar con la familia para la mejora y el acompañamiento del estudiantado en este proceso educativo con miras al curso lectivo 2021. Asimismo, contamos entonces con el espacio de los equivalentes numéricos. ¿Cuáles son? Tenemos la GTA, que le corresponde un porcentaje y aquí varía según los grupos de asignaturas, ¿verdad? Y lo que corresponde al porcentaje de la calificación del instrumento de medición sumativa. Tenemos también lo que corresponde a los espacios para la calificación final, el nivel de logro final, condición final y el nombre de la persona docente. Repito, este será el apartado que le corresponde al llenado de las asignaturas del grupo 1. Cuando nos vamos a las asignaturas del grupo 2, este apartado responde a lo establecido ya a la luz del acuerdo del Consejo Superior de Educación, que muy bien hemos indicado que la fuente de información para la recopilación de evidencias es la ejecución de las guías de trabajo autónomo, planificadas por la persona docente y ejecutadas por el estudiantado. De igual manera, se registrarán los aprendizajes esperados base correspondientes, los niveles de desempeño que se han podido evidenciar a partir de la ejecución de las guías de trabajo autónomo y tenemos igual el espacio que es muy importante, que es el de recomendaciones específicas. Asimismo, se va a evidenciar la calificación, el nivel de logro final y la condición del estudiantado. A su vez, para las asignaturas del grupo 3, que muy bien hemos indicado también que corresponden a las subáreas, y demás de educación técnica, se va a registrar lo correspondiente a la ejecución de las guías de trabajo autónomo a partir, en este caso, de los resultados de aprendizaje
y sus niveles de desempeño, como también el espacio para las recomendaciones específicas. Tendremos también el espacio para indicar que la sumatoria de evidencias corresponde a el porcentaje de la calificación GTA, el porcentaje de la calificación obtenida a partir del portafolio de evidencias y el porcentaje de la calificación del instrumento de medición. Estas que a su vez se suman y nos proporcionará lo que corresponde la calificación final, el nivel de logro final, la condición final y el nombre de la persona docente. Pero también estamos hablando que tenemos aquellas asignaturas y niveles que cuentan con una evaluación únicamente con carácter formativo. ¿Cuáles son estas? Las que iniciamos en la presentación indicando, por ejemplo, educación preescolar, el primer año, orientación, informática educativa, afectividad y sexualidad. Estas asignaturas y o niveles, por ejemplo, van a registrar sus aprendizajes esperados base, los niveles de desempeño correspondientes y las recomendaciones específicas. Asimismo, se consignará la condición final del estudiantado en estos niveles o en estas asignaturas. Igual se registrará lo que corresponde a la información ya del centro educativo, el nombre de la persona docente, la firma del director, sello del centro educativo y firma del padre encargado. Estas especificaciones, ¿verdad?, se darán en su momento, ya sea el medio que se indique para la entrega de estos informes descriptivos de logro en el contexto que estemos viviendo en el momento de la entrega de los mismos. Acá en este espacio, disculpen, vamos a socializar que se está trabajando en una herramienta digital de apoyo para la recopilación de información. Esta herramienta incluye todos los aprendizajes correspondientes a las asignaturas. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? El objetivo de esta herramienta es proporcionar un recurso de apoyo al deber docente en relación con la recopilación de información. Por lo tanto, este trabajo conjunto que se está realizando por parte del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes y otras personas colaboradoras, se pretende que ya genere de manera automática el informe descriptivo del logro de cierre del curso lectivo 2020. Esto, por supuesto, podrá, a partir de la recopilación de información que la persona docente realice durante el proceso. ¿Qué significa? En esta herramienta visualizaremos el espacio para la recopilación de información durante el proceso en relación con los niveles de desempeño del estudiantado a partir de las guías de trabajo autónomo o bien del instrumento de medición sumativa según corresponda grupo de asignaturas que hemos estado especificando en este espacio de socialización, y así se podrá generar de manera automática el informe descriptivo del logro para el cierre del curso lectivo 2020. Muchas gracias, compañeros. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta información. Muchas gracias, Rebeca, por todo lo abordado relacionado con el informe descriptivo de logro, así como los recursos de apoyo que próximamente van a ser divulgados por los medios oficiales del Ministerio de Educación Pública. Finalizamos con un especial agradecimiento a la colaboración técnica del IDP, a los y las asesoras que nos han apoyado en este evento, desde la parte tecnológica, a la compañera Graciela Latwood Walker, intérprete de lenguaje de señas, a la jefa y a los asesores y asesores nacionales del Departamento de Evaluación, a la directora de la Dirección de Desarrollo Curricular,
doña María Alexandre Ulate, autoridades del despacho del Viceministerio Académico y muy especialmente a ustedes, queridas y queridos colegas, nuestro respeto y agradecimiento. Esperamos que este recurso sea de mucho provecho en cada uno de los procesos que realicen como educadores. Comentarles también que este evento se estará publicando a través de los sitios web oficiales del Ministerio de Educación Pública. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.